Buenos días, queridos amigos. En primer lugar, disculpas por el retraso, pero ya tenemos felizmente a nuestro ponente invitado de hoy. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de su fundación, la Fundación Abertis. Hoy, como les decía, tenemos el placer de recibir al presidente de Amnistía Internacional en España, coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de esta institución. Don Alfonso López será presentado por la escritora e historiadora doña Ángeles Caso, miembro de Amnistía Internacional en España. La tribuna es suya. Y media, don José Manuel González Huesa será el moderador. Ángeles, si quieres desde aquí puedes hacer la presentación. Buenos días. Este año se cumplen los 50 de la fundación, en 1961 fue de Amnistía Internacional. Una idea, supongo que el presidente nos lo contará después en su charla, una idea que partió de un abogado británico, Peter Benenson, molesto, indignado, rabiado por la situación de los presos de conciencia en el mundo. Yo creo que no es una fecha para conmemorar, es una pena que tenga que existir Amnistía Internacional. Es una pena que tuviera que ser fundada hace 50 años y es una pena que 50 años después tenga que seguir existiendo. Es una organización que desde aquel inicio, con un grupo de personas muy pequeñito, muy comprometidos en Gran Bretaña, se ha ido extendiendo a una enorme cantidad de países del mundo y ha ido ampliando también su campo de acción, aunque siempre dentro de la lucha a favor de los derechos humanos. Amnistía trabaja por los presos de conciencia, trabaja por los refugiados, trabaja por los derechos de las mujeres y de los niños, trabaja a favor de la existencia de una Corte Penal Internacional permanente, en contra de los abusos de los grupos armados de oposición y la toma de rehenes, en contra de la tortura, en contra de la pena de muerte, en contra de los homicidios políticos, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, en contra del comercio de artículos para la tortura, también del comercio de armas, en contra de las minas terrestres, en contra de la existencia o a favor de la no existencia de los niños y niñas soldados, entre otros muchos campos de acción, todos ellos, como les decía, siempre relacionados estrechamente con el ámbito de los derechos humanos. Causas que yo creo que no pueden ser rechazadas por ningún ser humano que se considere realmente un ser humano digno. Amnistía Internacional tiene en estos momentos 3 millones de socios repartidos por todo el mundo. En España, la sección española de Amnistía existe desde el año 1978. Es una sección enormemente activa. Me imagino que todos y cada uno de los que estamos aquí en algún momento hemos recibido noticias, por supuesto a través de los medios de comunicación, pero muchas veces también directamente en nuestros correos electrónicos, en nuestro buzón, noticias de las muchísimas actividades de Amnistía, que mantiene siempre un ejercicio difícil de independencia respecto a los poderes, respecto a los gobiernos, pero también respecto a la presión de grupos al margen de los gobiernos que puedan intentar utilizar determinadas situaciones para emplear en un momento dado la violencia, el secuestro, etc. En España, Amnistía, por ejemplo,
ha denunciado a menudo torturas que se producían por parte de las fuerzas de seguridad, pero por supuesto ha denunciado también las actividades de grupos terroristas como el grupo ETA. Decía hace unos momentos que es lamentable que una organización como Amnistía tenga que existir, pero por otra parte es una fortuna que exista. Estoy segura de que el mundo sería mucho peor si no hubiera gente tan luchadora, dejándose la piel, muchas veces además en el sentido literal de la palabra, en este empeño de la defensa de las causas más naturales que acompañan al ser humano, ¿no? En este momento los retos que hay por delante son muchos, les voy a mencionar algunos de ellos. Amnistía está ahora mismo muy interesada en un objetivo fundamental, que es el de luchar y concienciar además a la sociedad por la dignidad de las personas que viven en la pobreza, lo que habitualmente llamamos los pobres del mundo, ¿no? Defender, por supuesto, a las personas de la violencia estatal y también, como les decía antes, de organizaciones no estatales, y a las víctimas de la violencia de género, hacer cumplir la justicia internacional, defender, por supuesto, la libertad de expresión, luchar contra la discriminación de cualquier tipo, acabar con la pena de muerte. Y hay que decir, por cierto, que cuando se fundó Amnistía Internacional hace 50 años, solo había en el mundo 9 países abolicionistas, 9 países en los que no existiera la pena de muerte en ninguna circunstancia. Hoy en día, 50 años después, esos países son 96. Amnistía apoya en estos momentos especialmente a quienes luchan por la justicia y por la libertad en Oriente Medio y en el norte de África. Defiende, y creo que es una causa importantísima y además en concreto en nuestro país, a las personas migrantes desprotegidas y trata de hacer efectivo el control del comercio de armas. Esos son algunos de los retos que la organización tiene en este momento. Sobre todo esto nos va a hablar el presidente de Amnistía Internacional España, un cargo que, por cierto, es de carácter voluntario. Creo que hay que subrayarlo porque es algo que en esta sociedad vemos con demasiada poca frecuencia. Alfonso López Borgoñoz, él es activista de la organización desde hace casi 20 años y presidente desde abril de 2010. Profesionalmente, además, es arqueólogo e historiador de la ciencia. Les dejo con Alfonso. Muchas gracias, Ángeles, por la presentación. Poco me queda que añadir realmente. Ha hecho un magnífico resumen de lo que es nuestro trabajo. En primer lugar, agradecerles a todos y a todas su presencia hoy aquí en este desayuno. Agradecer a este desayuno informativo de la tribuna Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Forum con el patrocinio de Abertis y de la Fundación Abertis. Y, evidentemente, pedir de nuevo disculpas por mi tardanza, no imputable a mi causa. A las 5:30 estaba en el aeropuerto del Prat, intentando coger un avión, pero el avión no quería ser cogido. Bueno, en cualquier caso, empezando ya el tema un poco más tranquilo. 50 años ya de historia de Amnistía Internacional. La verdad es que es poco tiempo en lo que es la historia de los derechos humanos, pero que particularmente nosotros, las personas que colaboramos con Amnistía, esperamos que se les haya hecho muy largo a mucha gente. Y esperamos que aún se le haya hecho muy provechoso a mucha gente más. Es decir, estamos muy contentos del trabajo que se ha ido realizando estos años y, como decía antes, no creo que sea muchísimo el tiempo, medio siglo no es nada. Los retos que ha tenido desde siempre el ser humano en busca de la dignidad han sido enormes, pero creemos que hemos realizado un cierto trabajo y trataré ahora de señalarles algunas de las razones por las que creo en esto que estoy diciendo. En este inicio de charla también vale la pena dar algunos datos sobre nuestra organización. Amnistía Internacional tiene ya cerca de 3 millones de miembros y simpatizantes en todo el mundo.
Está presente de diferentes formas en 150 países y en este medio siglo ha publicado unos 17.000 informes y ha realizado cerca de 3.300 misiones de investigación sobre el terreno en la mayor parte de países del globo. En el año 1977 nos concedieron el Premio Nobel de la Paz. Somos una organización formada básicamente por miles y miles de activistas voluntarios, como yo mismo y gracias que ha señalado Ángel Escaso, apoyados por una sólida estructura profesional de gente que es tan activista y tan voluntaria en muchos casos como nosotros mismos, que estamos todos animados por el deseo que todas las personas en todo el mundo puedan disfrutar de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros pactos internacionales de derechos, como civiles y políticos, derechos económicos y derechos culturales, que han sido firmados y ratificados por la mayor parte de países del globo terráqueo. Y que creemos que conseguir ello es posible, aunque sea a veces un poco difícil el conseguirlo y que puede que sea largo. Y para tratar de lograrlo investigamos y actuamos en contra de las violaciones graves de dichos derechos básicos. Los activistas de todo el mundo de nuestra organización han demostrado esa voluntad y la siguen demostrando, oponiendo una férrea resistencia a quienes socavan los derechos humanos y pidiendo responsabilidades a quienes están en el poder. Por todo ello nos hemos convertido con el tiempo en una organización incómoda para gobiernos y gentes poderosas de todo tipo y de cualquier signo. De cualquiera, me gusta recalcar. En nuestros 10 lustros de existencia hemos sido llamados instrumentos de la OTAN, brazo propagandístico del gobierno, aquí poner el gobierno que uno quiera, lacayo de potencias satánicas, organismo occidental financiado por oscuras fuentes, protectora de grupos de carácter revolucionario y un larguísimo etcétera. La razón de esos comentarios desde todos los lados posiblemente sea que Amnistía Internacional es completamente independiente de toda ideología política, interés económico o credo religioso. Para salvaguardar dicha independencia no percibimos ningún tipo de ayuda de los gobiernos, ni estatales, ni autonómicos, ni locales, para el funcionamiento de nuestra organización ni para llevar a cabo nuestras investigaciones. Más del 90 y tantos % de nuestros ingresos en un país como España proceden de las cuotas de cada uno de nuestros casi 65.000 socios. Son ellos los que nos permiten conseguir nuestra libertad. Aparte, también tenemos, evidentemente, la venta de camisetas, de merchandising, de productos, que también nos ayuda, y algunas veces alguna generosa donación que nos llega. Pero básicamente el gran porcentaje del mismo, lo que nos proporciona la independencia, es el saber que simplemente nos debemos a la gente que nos financia, que son esas 65.000 personas que están detrás de nosotros. Y eso hace que podamos ser valientes con lo que decimos, valientes y meticulosos, es decir, tratamos de ver siempre de forma de contrastar, de hacer procesos complicados de investigación, de contrastar exactamente aquello que se nos cuenta, de ver que todo se realiza y de realizar denuncias y recomendaciones sobre cómo cambiar las cosas. Y cuando realizamos nuestras denuncias sobre violaciones de derechos humanos y no resultamos incómodos a nadie, entonces nos miramos porque tenemos una cierta sensación de que no estamos siendo eficaces, de que algo falla. Si nadie se da por aludido cuando hacemos una denuncia, si nadie cree que debe mejorar ni cambiar absolutamente nada, es que hay algo en nuestro trabajo que no ha sido especialmente positivo. Pero volvamos a nuestro cumpleaños. Lo lógico en estos momentos es hacer alguna referencia al momento del nacimiento, aunque Ángel Escaso en su presentación ya la ha hecho. El medio siglo de historia de Amnistía Internacional arranca el 28 de mayo de 1961, cuando el periódico dominical británico The Observer reservó su portada para el artículo Los prisioneros olvidados, que firmaba el abogado londinense Peter Benenson, fallecido en el año 2005. La idea de este abogado era lanzar una campaña mundial con el nombre de Llamamiento por una Amnistía 1961, para exigir la liberación o al menos un proceso justo de miles y miles de personas encarceladas sin juicio, torturadas o amenazadas de ejecución, porque sus opiniones políticas o religiosas o de cualquier tipo molestaban a los gobiernos de sus países. ¿Por qué Benenson escribió este artículo? Por lo que parece, fue su respuesta apasionada y enormemente comprometida, tras saber que un sencillo brindis por la libertad de 2 estudiantes portugueses en un restaurante les había costado una pena
bajo la dictadura de Salazar, de 7 años de prisión. 7. Por un brindis. Pagaron cara la copa de cava aquel día. Según cuenta el mismo Peter Benenson, aquello le enfureció tanto que decidió poner todo su empeño en ver qué se podía hacer para movilizar a la opinión pública mundial frente a todos los abusos contra los derechos humanos. Pensemos, estamos en el 61, hacía ya 12 años y medio que se había firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, y la verdad es que no parecía haberse avanzado mucho en ese campo. Él conocía la importancia de la acción de la gente por haber participado, era enormemente activista en muchos campos, en otras movilizaciones anteriores, y sabía la importancia de implicar siempre a las autoridades gubernativas, es decir, había que implicar a la opinión pública y había que conseguir influir en el gobierno. Él escribió: inevitablemente, la mayor parte de la acción puede ser llevada a cabo solo por los gobiernos, pero la experiencia nos enseña que en materias tales como las presentes, los gobiernos están preparados solo para seguirlas en el caso de que la opinión pública lidere el proceso. La presión de la opinión pública desde hace cientos de años consiguió la emancipación de los esclavos. Es ahora el momento para que los seres humanos insistamos en pedir la misma libertad para nuestras mentes que antes pedimos para nuestros cuerpos. Todos éramos y somos imprescindibles en la defensa de unos derechos humanos que también son imprescindibles. Aquel Peter Benenson, rebelde y solidario, sabía muy bien lo que quería al escribir este artículo. Se trataba de transformar en una acción común de muchas personas involucradas los sentimientos de disgusto a lo largo y ancho del mundo. Una acción común para movilizar a la opinión pública. El abogado londinense valoraba lo importante que era en esos casos poder llegar a dicha movilización con rapidez en todo el planeta, para evitar que los gobiernos represivos tomaran medidas de las que les fuera imposible echarse atrás. La velocidad era básica, como pueden ser, imaginaros vosotros, en acciones de tortura, en acciones de ejecuciones. Evidentemente es imposible echarse atrás. Había que ser acciones rápidas, contundentes y precisas para intentar que los gobiernos ni siquiera las emprendieran. Y antes de que la dinámica de los hechos impidiera a estos gobiernos el hacer concesiones en favor de los derechos humanos a las personas afectadas por un caso de violación de los mismos. La fuerza de la opinión pública, de la ciudadanía, tal como opinaba Benenson y tal como sigue opinando nuestra organización, para ser eficaz, debía tener una amplia base internacional y ser claramente independiente. El éxito de las campañas dependía de ser rápidos y de que tratar de conseguir muy pronto ese apoyo global de la ciudadanía, y también dependía de la amplitud de la composición de la gente que nos apoyara y de siempre ser políticamente imparciales en nuestra dirección y en nuestro trabajo. Como señaló más tarde Benenson en una frase que de alguna forma para todos nosotros es una especie de leitmotiv de nuestra canción: más vale encender una vela que solo limitarse a maldecir la oscuridad. Es una apuesta clara por un activismo ágil, cuidadoso y preciso, por el compromiso de todas las personas en la defensa de los derechos de todas las personas. Sobre esa base nació la primera oficina de nuestra organización en Londres, en 1961, para recabar información sobre quienes denominaron presos de conciencia, un concepto que ha quedado grabado para siempre en el diccionario de la defensa de los derechos humanos, para identificar a las personas encarceladas por sus convicciones políticas, sindicales, religiosas o de cualquier tipo, y que no propugnan en ningún caso la violencia en la defensa de sus ideas ni recurren a ella. Un millar largo de lectores de la revista de fin de semana The Observer respondió al artículo de Benenson, que inauguraba así un activismo plural por los derechos humanos y en defensa de víctimas concretas, con nombres y apellidos. Gente, recordemos, gente con nombres y apellidos es la que firma las cartas por otras personas con nombre y apellidos. No se trata, es decir, hay una acción que evidentemente siempre es política en general, pero es muy importante recordar que detrás de estas acciones siempre hay personas con nombres y apellidos que están padeciendo las situaciones. En apenas un año había generado ya un movimiento internacional que llevaba 210 casos y había enviado delegaciones a 4 países para pedir la libertad de varios presos de conciencia. Ya estaba en marcha Amnistía Internacional. Y así han pasado 50 años y sin duda aún quedan muchos y graves problemas por resolver, pero en Amnistía sabemos que las personas corrientes podemos cambiar las cosas. Y lo sabemos porque lo hemos hecho y porque seguimos tratándolo de hacer continuamente. Los cambios, lógicamente, no se producen de la noche a la mañana, pero tras la iniciativa de Peter Benenson han habido después otras muchas más, igualmente con más o menos éxito, y en estas 5 décadas hemos alcanzado muchos logros y hemos tenido una serie de fuertes impactos en la mejora de los derechos de miles y miles de personas por todo el mundo.
Entre ellos, los que más satisfacción nos han producido desde siempre es la liberación de miles de presos de conciencia a los que hemos ayudado a recobrar su vida en libertad. Hoy, en mi opinión, en opinión de la organización, nos encontramos de nuevo en una situación en que si las personas corrientes no actuamos en favor de la justicia y la libertad, nadie lo va a hacer por nosotros. Y la gente tiene que recuperar la confianza en que miles de acciones individuales en la misma dirección pueden cambiar las cosas. Es necesario porque tenemos muchos e importantes retos por delante. La situación de extrema pobreza en la que viven al menos 1.000 millones de personas en todo el planeta es el mayor reto al que se enfrenta hoy la economía mundial. Y el resto de retos de la economía mundial son importantes, mucho, pero no tan graves para la gran mayoría de personas que habitan en este mundo. Vemos también cómo grandes empresas multinacionales explotan grandes tensiones de terreno y destrozan comunidades enteras mientras los líderes de todo el mundo miran hacia otro lado. Y los gobiernos continúan respaldando represiones brutales a gran escala y negando la libertad de expresión a sus ciudadanos. En nuestro 50 aniversario, en nuestro 50º aniversario, queremos cambiar todo esto y muchas cosas más. Y lo hemos reflejado en el eslogan que ha enmarcado todas nuestras actividades de este año. El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Prueba de que el mundo puede cambiar, pero no lo va a hacer solo, es que, tal también como antes ha comentado Ángeles, es que la pena de muerte es una pena, afortunadamente, ya que parece en vías de extinción. Y eso ha sido solo posible gracias al esfuerzo de millones de personas en todo el mundo, a su presión. También crece la convicción de que los derechos económicos, sociales y culturales son también derechos humanos. Por otro lado, los perpetradores de los peores crímenes contra la humanidad se sienten cada vez más inseguros. Ya no viajan como antes por todo el mundo con esa libertad y esa tranquilidad que antes les hacía cometer crímenes mientras estaban en cargos gubernativos y después, vivir de la venta de sus memorias. Y la exigencia de libertad, justicia y dignidad ha dejado de ser algo marginal y se ha convertido en algo verdaderamente global. Todo esto han sido cambios reales, pero los retos son aún enormes. Para hacerle frente, Amnistía Internacional tiene una ambiciosa agenda global en la que el poder de la gente corriente puede y debe inclinar la balanza contra la injusticia. En primer lugar, exigimos dignidad para las personas que viven en la pobreza. La libertad, la no discriminación, la protección contra los abusos o la participación en la toma de decisiones siguen siendo todavía meros anhelos para millones de personas en todo el mundo. Las personas que viven en la pobreza, un creciente número de las cuales son mujeres, niñas, niños, se enfrentan a grandes privaciones, a la exclusión, a la inseguridad y a la invisibilidad. En muchos países del mundo, las mujeres y las niñas sufren una enorme violencia y ni siquiera tienen derecho a decidir libremente cuándo quieren tener hijos o hijas. En España, y a pesar de los compromisos adquiridos con la firma del protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, muchas personas no pueden hacer valer sus derechos frente a la justicia. La pobreza, también en España, encubre violaciones de derechos humanos, como las cometidas durante los desalojos forzosos, mediante los que se deja en la calle a personas que no tienen capacidad para tener ningún otro sitio alternativo donde vivir, o por la escasez de recursos para atender a las personas con enfermedad mental, o cuando no se garantiza el acceso a la salud de todos los ciudadanos. Estamos trabajando para romper este círculo vicioso de pobreza, discriminación y violencia, resultado en muchos casos de las políticas y acciones de gobiernos y otros actores estatales y no estatales, incluidas las empresas. En segundo lugar, también me gusta mencionar que es necesario defender a las personas de la violencia y hacer cumplir la justicia internacional. La violencia ejercida por los Estados y otros actores no estatales se está cobrando un tributo devastador en derechos humanos que hay que combatir. La violencia de género sigue siendo uno de los abusos más generalizados contra los derechos humanos en demasiadas ocasiones ante la pasividad completa de las autoridades. En los conflictos, recordemos que hay varios armados en estos momentos en el mundo, la población civil sufre ataques deliberados y continuos. Cuantos más encarnizados son estos conflictos, más difícil se hace para la población civil sobrevivir y recuperarse de sus consecuencias. Ellos muchas veces son el objetivo de los ataques, pese a que no son parte en dichos conflictos. En las sociedades que viven situaciones de posconflicto, además, las personas siguen mucho tiempo destrozadas por el trauma, la violencia, la incertidumbre económica y la falta de acceso a la justicia. Incluso en los países que gozan de más estabilidad, la creciente inquietud hacia la violencia de grupos armados y la delincuencia está llevando a los gobiernos a adoptar políticas de seguridad pública muy severas que a menudo infringen los derechos humanos y también a menudo demonizan a las personas que viven en la pobreza o a las minorías que viven en el propio país.
En España, en el ámbito de la justicia internacional, las víctimas de la guerra civil y el franquismo siguen sin obtener verdad, justicia y reparación. Y en los últimos años se han producido graves restricciones al ejercicio de la jurisdicción universal en España. En cuanto a defender a las personas de la violencia, la existencia de casos de tortura y malos tratos a manos de fuerzas de seguridad sigue sin ser reconocida abiertamente por las autoridades, ni es, por tanto, abordada como un grave problema de derechos humanos. La legislación española sigue incorporando elementos relacionados con la lucha contra el terrorismo, como la incomunicación, que es contraria a las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional quiere poner en evidencia a los gobiernos que violan los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo y conseguir que modifiquen sus políticas y rindan cuentas por las violaciones cometidas. Esta es la única forma en que se conseguirá poner fin a las detenciones ilegítimas, a la tortura y a los malos tratos o a los homicidios indiscriminados. No olvidemos que hace bien poco varios gobiernos europeos han sido cómplices de Estados Unidos en la llamada guerra contra el terror. Entre ellos se encuentran países como Lituania y otros como Polonia, donde todavía debe investigarse su implicación en los programas de entregas extraordinarias y detención secreta estadounidense. En tercer lugar, creo que también es necesario, más que nunca, proteger a las personas para que se puedan expresar libremente. Hace unos pocos días, aquí en Madrid, el pasado día 10, hablábamos de este tema, porque, a pesar de los avances, todavía muchos gobiernos reprimen duramente la incidencia y restringen los derechos a la información, a la libertad de expresión, de creencia, de reunión y asociación. A medida que las tecnologías de la información amplían las posibilidades de difundir y compartir ideas y noticias, los Estados, con la complicidad de las empresas, en muchas ocasiones, socavan la privacidad, intensifican la censura y aumentan la vigilancia. De esta manera crece la xenofobia, el racismo, la discriminación religiosa y otras formas de discriminación por motivo de identidad. Los defensores y defensoras de derechos humanos y otros activistas que desafían estas prácticas son atacados, tanto en los medios de comunicación públicos como, evidentemente, a nivel personal, con malos tratos, incluso torturas y penas de cárcel o su desaparición. La primavera árabe es un buen ejemplo del hostigamiento brutal que han sufrido las personas al intentar manifestarse pacíficamente por la justicia y por la libertad. En Egipto, en Túnez, en Libia, en Bahrein, en Yemen, en Siria, miles de personas han sido agredidas, lo están siendo, han sido detenidas o lo están siendo, y han sido torturadas y lo están siendo. Y en muchas ocasiones han resultado muertas incluso en la calle por el mero hecho de disentir. En China, la represión a la disidencia se hace cada vez más implacable, incluso a través de Internet. En Rusia, muchas de las personas que tienen opiniones que no son del completo agrado del gobierno están en grave peligro sus vidas. Los gobiernos son responsables de la mayoría de los abusos cometidos, pero no solo ellos. Muchas empresas también son responsables. Amnistía Internacional sigue siguiendo la inmediata e incondicional liberación de todas las personas presas de conciencia. También sigue pidiendo que los defensores y defensoras de derechos humanos puedan ejercer su trabajo sin ningún tipo de riesgo. En España, Amnistía Internacional ha alertado contra el uso de fuerza excesiva contra manifestantes del 15M en el último año, cuestión que todavía no se ha investigado de forma adecuada, en nuestra opinión, por las autoridades. También en relación a la tipificación de los delitos de terrorismo, el actual Código Penal puede llegar a criminalizar a toda persona que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con la finalidad de una banda armada, organización o grupo terrorista, lo cual puede dar lugar a que se trate como delito la conducta de quienes, por medios pacíficos, propugnen cambios políticos o sociales. No quiero dejar de recordar en este punto a ETA, que hasta hace muy poco amenazaba y hostigaba a amplios sectores de la población, especialmente en el País Vasco y Navarra, en donde el ejercicio de la libertad de expresión ponía en riesgo la vida de los que lo ejercían y acabó con la vida de muchísimas personas. No puede haber impunidad para los graves abusos de derechos humanos cometidos por ETA, pero también deben ser investigadas las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, tal como ha recomendado el relator de Naciones Unidas contra la Tortura, entre otras instancias internacionales. En cuarto lugar, hoy podemos decir que existe una oportunidad real para acabar con la pena de muerte en el mundo. La lucha contra la pena de muerte es una de las señas de identidad desde el principio de nuestra organización y ya desde el año 1961 hemos estado en una lucha constante por esta razón, contra ella. Y tal como se recordaba, hace 50 años solo 9 países eran abolicionistas para todos los delitos. Y hoy, tras este medio siglo, esta cifra se ha incrementado notablemente. Hoy son 96 los países que han abolido la pena de muerte y hay otros 43 que son abolicionistas en la práctica. Eso quiere decir que hace muchísimos años que no ejecutan a nadie
tienen aún en su normativa, pero hace muchísimos años que no ejecutan a nadie por razón de la pena de muerte. En total, 139 países han renunciado a su aplicación. En la actualidad, la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte es cada vez más clara. El objetivo de Amnistía Internacional es trabajar haciendo un especial hincapié en aquellos países donde más ejecuciones se cometen, como puede ser la China, Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos, y en otros países que nos preocupan, por ejemplo Bielorrusia, que es el único país en Europa en el que aún se aplica la pena de muerte. En quinto lugar, hay que apoyar a las personas que luchan por la justicia y la libertad en Oriente Medio y Norte de África. A principios de 2011, Amnistía Internacional puso en marcha una respuesta global por la situación en Oriente Medio y Norte de África, región sobre la que la organización lleva trabajando desde hace décadas. La ola de cambios que atraviesa el mundo árabe supone una gran oportunidad para todas aquellas personas que buscan justicia y libertad y exigen dignidad. Sin embargo, la represión por parte de sus propios gobiernos y la negación de sus legítimas reclamaciones ha encendido la alarma en Amnistía Internacional. Estamos dedicando muchísimos recursos a investigar sobre el terreno lo que sucede, a denunciar las violaciones de derechos humanos y a presionar a gobiernos y a la comunidad internacional para que los responsables de abusos cometidos rindan cuentas y que los ciudadanos y ciudadanas de los países del norte de África y Oriente Medio puedan disfrutar de justicia y libertad. En sexto lugar, es imperativo hacer realidad el control del comercio de armas. Hoy en día no existen normas a nivel mundial que controlen el comercio internacional de armas convencionales y que ayuden a proteger los derechos humanos. Muchos gobiernos siguen permitiendo el comercio irresponsable de armas, municiones y otro tipo de equipamiento militar y policial que se acaba utilizando para cometer graves violaciones de derechos humanos. Todo eso pese a haber firmado convenios éticos a nivel europeo y pese a haber firmado algunos tratados, diríamos, de pactos de buen rollo para intentar limitar las prácticas de compraventa a países donde se violan estos derechos. Pensemos que las verdaderas armas de destrucción masiva, cuyo uso es continuo, son las armas ligeras. Más de 500 000 de personas mueren cada año por la acción de armas convencionales. 500 000 de personas. Es decir, una por minuto, cada minuto, continuamente de media. En el año 2006, las Naciones Unidas apoyaron la puesta en marcha de un tratado sobre el comercio de armas tras una larga campaña de Amnistía Internacional y otras organizaciones. Sin embargo, no basta con que el tratado exista. Necesitamos el mejor tratado posible, sin letra pequeña. Necesitamos un tratado con una regla de oro que obliga a los gobiernos a garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en las operaciones de importación, exportación y transferencia de armas convencionales. Ejemplo de ello es que Estados Unidos y Rusia y varios países de la Unión Europea, entre ellos España, suministraron ingentes cantidades de armas a gobiernos represivos de Oriente Medio y Norte de África como Libia, antes de los levantamientos populares de este año en estos países, pese a tener pruebas evidentes de que existía un riesgo considerable de que dichas armas fueran utilizadas para cometer graves violaciones de derechos humanos. Incluso se vendieron bombas de fragmentación y otro tipo de armas que iban a ser prohibidas al poco tiempo por parte de la comunidad internacional, cuando evidentemente las autoridades en muchos casos sabían que esa prohibición acabaría por llegar y sabiendo que estas armas eran especialmente, diríamos, peligrosas para lo que era la población civil, y se vendieron. En junio de 2012, en junio de este próximo año, de 2012, el Tratado sobre el Comercio de Armas puede ver finalmente la luz. Se trata, por lo tanto, de una fecha absolutamente clave en esta larga campaña. Que las armas sigan alimentando conflictos en los que se violan masivamente derechos humanos depende de la presión que todos nosotros consigamos realizar sobre los gobiernos que tienen que tomar las decisiones. Desde luego, nosotros seguiremos haciendo campaña hasta el último minuto, pero sí que es verdad que tenemos 6 meses de tiempo, 6 meses de trabajo para conseguir el mejor tratado posible. Un tratado que beneficiará a millones de personas en todo el mundo y que sin duda también beneficiará a los mismos gobiernos que intenten controlar ese manejo completamente irresponsable de armas y esa compraventa terrible de armamento que se está produciendo en todo momento en todas partes. En séptimo lugar, hay que defender a las personas migrantes desprotegidas. Un creciente número de personas migrantes, entre ellas y especialmente las que están en situación irregular, las solicitantes de asilo, las personas refugiadas, las personas desplazadas internamente y las víctimas de trata, se encuentran sin reconocimiento ni protección legal, ni en sus estados de origen ni en los de acogida. Muchas de esas personas son explotadas por empleadores sin escrúpulos, tratadas como criminales por los estados y en ocasiones devueltas a países en los que corren un grave riesgo de sufrir abusos graves contra los derechos humanos. Nuestro propio país no siempre cumple en esos casos con la normativa internacional. Al encontrarse muchas de estas personas migrantes atrapadas en situaciones irregulares, la ley no les otorga protección,
aunque sea cual sea el estado de su documentación, sigan gozando de todos los derechos humanos básicos recogidos en la normativa internacional. A medida que los conflictos, la pobreza, la inseguridad y la degradación medioambiental incrementan el número de personas en movimiento que huyen de las zonas en las que de siempre han vivido, los Estados recurren cada vez más a medidas más severas. Hay que conseguir aumentar la protección legal y física de estas personas y su acceso a la justicia, así como asegurar que no se les niegan los derechos a la educación, la salud o la vivienda. Llegados a este punto, hay todavía importantes temas en el tintero, pero creo que he dibujado un mapa que, aunque no muy amplio, espero que haya sido razonablemente preciso sobre los retos de derechos humanos a los que nos enfrentamos globalmente y en España en particular. Y esto nos lleva a una última reflexión que me gustaría hacerles. Es imperativo para todos y para todas hacer crecer el movimiento global de derechos humanos. En los últimos tiempos han surgido nuevas oportunidades para que el movimiento global a favor de los derechos se desarrolle. Las tecnologías de la comunicación han favorecido el fortalecimiento de muchas iniciativas relacionadas con los procesos democráticos, el medio ambiente, el desarrollo, los derechos de las mujeres, los niños y niñas, el poder, de alguna forma, estar en conexión directa, persona a persona, con gente en cualquier parte del mundo sobre la que están cometiendo violaciones de derechos humanos, también es una oportunidad para nosotros para llegar antes en el conocimiento de dichas violaciones. Pero lo más importante, y que nosotros no nos cansamos de repetir, es que los derechos humanos aportan un marco de valores compartidos para toda la sociedad civil. Los derechos humanos son universales, están firmados por todos los países que están en las Naciones Unidas. Amnistía Internacional, como movimiento global integrado por millones de personas comprometidas con la justicia y la libertad, quiere ponerse en contacto con otros grupos de la sociedad civil y trabajar con ellos para construir un movimiento de solidaridad más fuerte, global y diverso, que potencie el respeto por los derechos humanos en todo el mundo. El objetivo último de esta organización será extender la defensa y promoción de los derechos en todos los lugares del planeta. Y esto que acabo de lanzar no es ni más ni menos que una invitación a todos ustedes para que se unan a esta causa, a esta lucha por los derechos humanos y que nos acompañen a lo largo del futuro en la consecución de los objetivos que tiene nuestra organización. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la paciencia de haberme esperado y muchas gracias por su tiempo en esta mañana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar al turno de debate, que vamos a intentar que sea ágil y dar aportación a casi todas las preguntas que nos han llegado aquí a la mesa. Usted en su intervención ha hablado que son en España como 65.000 socios y como ahora todo el día estamos hablando de crisis y crisis tras crisis, ¿la crisis también les afecta? ¿El número de afiliados se mantiene, se reduce? Nosotros tenemos una cifra de crecimiento, pero es cierto que la cifra de crecimiento hace unos años era más elevada de la que es ahora. Pero de hecho seguimos teniendo un nivel de crecimiento, diríamos que aceptable, y la verdad estamos muy contentos de ver cómo la ciudadanía en estos momentos en estos momentos en que hay crisis económica, sigue mucha gente apostando por los derechos humanos, diríamos, con su pequeña cuota anual en favor de nuestra entidad. Y hablando de derechos humanos y que ahora estamos viviendo, y permítame la pregunta, un gobierno y un cambio de gobierno, y en el que ayer el mismo Rajoy, a la salida de su encuentro con el rey, dijo que lo principal era el déficit y que puso a Cataluña como ejemplo, y usted es catalán y vive en Cataluña. ¿Cómo puede afectar todo esto a los derechos humanos? Bueno, en principio no debería afectar a los derechos humanos, debería afectar a otro tipo de normas ilegales en los cuales no intervendría Amnistía Internacional, pero no puede afectar a los derechos humanos porque en principio hay una serie de pactos internacionales suscritos con letra muy clara y con normas muy claras que hablan al respecto y que son derechos irrenunciables, son derechos completamente imprescindibles y que no se les puede aportar. Nosotros creemos, además, que hay un plan de derechos humanos que vamos a tratar de impulsar con el nuevo gobierno. De hecho, este pasado mes de junio, de alguna forma, el Parlamento español estuvo a favor de apoyar ese tipo de procesos por una amplísima mayoría, entre las cuales estuvieron los dos grupos mayoritarios de la Cámara, y creemos que en este aspecto no puede ser que en ningún caso, ningún tipo de medida pueda llegar a afectar los derechos humanos de las personas. Y en este caso, por parte de Amnistía Internacional, estaremos especialmente sensibles a ir vigilando, a ver si en cualquier caso, como siempre hemos hecho por otra parte, estas medidas que se puedan llegar a tomar por parte de cualquier tipo de gobierno, sea central,
autonómico, local o de cualquier parte del mundo, bueno, afecta a estos derechos humanos que ya digo que son básicos, son universales y son completamente imprescindibles para la población. Ayer se publicó una encuesta, no sé si era a tiempo en el avión o antes del avión, no. Una encuesta o un estudio Sí. de la Fundación del BBVA que ha hecho en diversos países del mundo y había muchos titulares, ¿no? Uno decía que hay demasiados inmigrantes, hablaba de varios países y especialmente de España, y otros decían que no, que estaban integrados todos menos los musulmanes. Sí, la verdad no he leído el estudio, no he leído el informe, pero les diré una cifra que igual les puede sorprender. Con el motivo de la crisis libia, los países europeos, los países de la OTAN, Estados Unidos, hemos enviado fuerzas militares a aquella zona del mundo. La acción del conflicto ha motivado que hayan cientos de miles de personas en campamentos de refugiados, tanto en la frontera con Egipto como en la frontera con Túnez. Gente que está padeciendo una grave crisis de derechos humanos porque calculen ustedes lo que significa acoger de golpe a cientos de miles de personas en dichas fronteras. En Europa, que tenemos un grave problema de derechos humanos, evidentemente no tenemos cientos de miles de refugiados por un conflicto en Libia que hemos apoyado, sino que lo que tenemos es que cuando pasaron algunos pocos cientos o miles, pero muy pocos miles, que ahora no sabré la cifra, a Italia en unos cuantos barcos, se cerró la frontera con Francia, en Dinamarca también cerraron fronteras, y estamos hablando de centenares de personas, no estamos igual 1.000, 2.000 personas, 3.000, cuando tenemos casos de centenares de miles de personas desplazadas, ya digo, solamente por el conflicto de Libia. Que existan muchos inmigrantes en el mundo, no sé si existen o no, pero sí que puedo decir que posiblemente creo que tenemos una mayor capacidad todos los países de gestionar de una forma mucho mejor esto y en cualquier caso sin vulnerar los derechos de estas personas. Según otro estudio, en este caso le pregunta Rocío Vilchez de Serimedia, dice, según datos de estudios sobre la juventud de la Fundación SM, el porcentaje de jóvenes comprometidos con acciones solidarias y ONG es bajo. ¿Ocurre también en el caso de Amnistía Internacional? ¿A qué se puede deber? Bueno, ¿a qué se puede ver? No lo sé. En el caso de Amnistía Internacional, nosotros desde hace una serie de años en que también habíamos detectado que había que la cifra de jóvenes de la organización no era la que nosotros queríamos positiva, hemos iniciado una serie de campañas y en este momento vemos con satisfacción cómo van aumentando. Estamos creando grupos universitarios, grupos de jóvenes, gente que a nivel de universidades está trabajando ya por los derechos humanos. Y es evidente que en estas primeras instancias de la vida, en que las posibilidades económicas no son tan amplias, ser socio de una organización pues igual implica un gasto que muchos de ellos no se lo pueden permitir. Pero lo que sí que estamos teniendo es una buena respuesta en cuanto a activismo. Es decir, tenemos muchos chicos y chicas jóvenes que nos van apoyando y que van colaborando con nosotros. No son todos los que a nosotros nos gustaría, pero esto pasa absolutamente siempre, pero sí que creo que estamos intentando trabajar para conseguir estar introducido en el mundo de los jóvenes y que ellos vean la problemática de los derechos humanos como una problemática plenamente incorporada a sus preocupaciones. Hay varias preguntas sobre el tema de ETA. Vamos a empezar por una de Manuel Gómez, de Amnistía Internacional, que dice, si para todos los tribunales y foros del mundo ETA es una organización terrorista, ¿por qué para Amnistía Internacional es un grupo armado de oposición? Sí, hay un problema con la terminología de terrorista que tiene que ver con tema de normas internacionales. La palabra terrorista no es la misma en cada país. No hay un convenio internacional en la que esté definido la palabra terrorista. En cada país lo que se entiende por la palabra terrorismo es una cuestión diferente que afecta de forma diferente a la gente que actúa. En China, por decirlo de alguna forma, lo que se entiende por terrorismo es una razón. Como son prácticas que en general cada gobierno legisla sobre las mismas, cuando se habla de una guerra contra el terrorismo, todos los gobiernos pues están plenamente a favor, porque son ellos los que dicen lo que es terrorismo. Con lo cual, basta que cualquier dirigente diga lo que es terrorismo para que eso, diríamos, quede enmarcada una norma. Nosotros no veríamos mal que en el caso de que los gobiernos se pongan de acuerdo y sean capaces de elaborar esa normativa, nosotros seamos capaces de definir desde una perspectiva internacional, que es como trabaja Amnistía Internacional, a los grupos que cometen acciones terroristas en base a esa definición internacional. Pero en este momento la verdad es que no la tenemos y no podemos definir como terroristas a este grupo ni a ningún otro, porque nos falta ese elemento común global de posibilidad de definir a la gente como terrorista. Pero eso, ya digo, no es culpa de Amnistía, sino que en todo caso es culpa de la gente que no se pone de acuerdo para dar esta definición.
Ángeles Macua, de Hola News, que estamos en directo en Internet, dice: ¿considera Amnistía Internacional que las víctimas de ETA están suficientemente resarcidas con el cese de los atentados? No, vamos a ver. Para Amnistía Internacional, las víctimas de ETA, como todas las víctimas de cualquier violación de derechos humanos, tienen derecho a la verdad, a conocer todo lo que significa el conflicto, tienen derecho a la justicia y tienen derecho a la reparación. Mientras esta verdad sobre lo que ha sucedido, mientras esta justicia sobre lo que ha sucedido y mientras esta reparación no llegue, evidentemente las víctimas de los atentados de ETA, al igual que cualquier otra víctima de violación de derechos humanos, sigue sus casos estando, diríamos, abiertos y sin haber sido resarcidos tal como se debería según las normas internacionales. También insisten, ¿no? Dicen: ¿son equiparables los derechos de las víctimas de ETA con los derechos que Amaiur y Bildu están reclamando para los presos? Vamos a ver, son derechos diferentes, es decir, los derechos son derechos de alguna forma. ¿Qué quiero decir con eso? Que los derechos de las víctimas son derechos que vienen dados por las normas internacionales, ya he dicho, verdad, justicia y reparación, y en todo caso aquella gente que ha violado sus derechos tiene, en base a las normas internacionales, tiene que, entre comillas, pagar por ello, pero se ha de decir que también hay unas normas internacionales que tienen que ver con todo el tema de detención de personas, y en este caso, hablando del tema de presos, lo que podríamos decir es que la normativa internacional dice que los presos, si de forma individual piden estar cerca de su lugar habitual de residencia, el Estado debe concederlo. Cuando lo pide individualmente, lo que no puede ser es que lo pidan organizaciones, que lo pidan amigos, primos y tal. Tiene que ser cada preso en cada circunstancia que lo pida. Si estos casos se dan, las normas internacionales al respecto son claras y así lo han dicho tribunales europeos de derechos humanos. Esta gente tiene derecho a estar cerca de su lugar de origen si así lo pide. Y permítame una pregunta de actualidad, pero es que ayer todo el mundo hablaba de Amaiur. ¿Usted cree que Amaiur debería tener no ya un grupo parlamentario, que ayer fue la discusión, pero sí una voz propia en el Parlamento? Bueno, esto se me escapa completamente, lo digo porque es una normativa del Parlamento español. Cada Parlamento, diríamos, se organiza lo que es un grupo, lo que no es un grupo, de una forma diferente, y creo que lo que no puede haber es discriminación, eso sí te lo digo. O sea, independientemente de mi valoración de Amaiur y de sus objetivos políticos, como del resto de grupos políticos y objetivos del resto de fuerzas que están representadas en el Parlamento español, lo que no puede haber en ningún caso es discriminación contra ninguna fuerza política. Es decir, si hay unos criterios de un tipo que se hacen valer para una fuerza política, esos mismos criterios tienen que hacerse valer para otra fuerza política, porque si no estamos ante un caso de discriminación. Pero como no conozco si en el caso de Amaiur lo ha habido o no, y tendré que leerme luego el diario, que no he podido, para saber cuál fue ayer lo que se decidió por parte de los estos, pues no puedo ampliar mucho más la información. Que ahora en el avión, como ya no dan ni el periódico, ¿no? Ya... es un horror. Y menos a las 5 de la mañana. Y menos a las 5 de la mañana. Retraso un periódico a mano, ¿no? Un café, algo. Yo que estoy mirando, pero ni un bocadillito, que estoy mirando estos bocadillos aquí con una cara de pena. No le hemos dejado ni tomar el bocadillo. No. Bueno, permitirme este paréntesis. Blanca Cabero, del programa de violencia de género de las mujeres inmigrantes, le dice: ¿qué se ha hecho desde Amnistía Internacional en la lucha contra la violencia de género y qué se piensa hacer? Bueno, nosotros desde Amnistía Internacional ha sido una de las campañas prioritarias de la organización en la última década. La verdad que ya no recuerdo cuándo empezamos a actuar en este tema desde una forma prioritaria. Hemos hecho una serie de largas campañas reclamando, pues, evidentemente, más protección para las mujeres, que además en muchos casos que no solamente basta con poner normas, sino que además hay que obligar a que las mismas se cumplan y hay que hacer que las víctimas tengan, al igual que las otras víctimas que he ido comentando, derecho a la justicia, derecho a reparación y otro tipo de cuestiones. Hemos reclamado en diferentes campañas aspectos concretos de cómo se podía ir mejorando este derecho al resarcimiento por parte de estas víctimas de esta violencia por parte de sus parejas, y es un tema que se ha trabajado muchísimo por parte de Amnistía y que la verdad es que me acuerdo hace muy poco estuve yo con una defensora, con una mujer, Asunción Anguita, que había sido víctima de un grave atentado por parte de su pareja. Y bueno, te digo que lo hemos trabajado, lo seguimos trabajando y nos parece, y lo digo porque no sé si había quedado claro lo que he dicho antes, nos parece una de las violaciones de derechos humanos más graves y más extendidas por todo el planeta. Cuando hablamos de violaciones de derechos, en general siempre pensamos en
en torturas hechas en oscuras cárceles en países ignotos, cuando muchas veces olvidamos la tortura diaria que para miles de mujeres en nuestro país puede significar sencillamente el vivir en sus casas. Amnistía no lo olvida, lo sabe y seguimos presionando y actuando en consecuencia. Pilar Ruiz también le pregunta, ¿por qué Amnistía no es beligerante con la Iglesia Católica, que es una organización que discrimina a la mujer y su influencia afecta a toda la sociedad? Amnistía Internacional, en todos los temas que tienen que ver con discriminación, tal como he explicado, nosotros actuamos. Es posible que en el tema, aquí me ha hecho una buena pregunta porque es un tema en el que de todos los temas que conozco no es especialmente en el que vaya más sobrado, pero se ha de decir que en principio creo recordar que es muy posible que en los próximos años, por ejemplo, el Vaticano ya salgan los informes anuales de Amnistía Internacional por preocupaciones sobre la práctica en el mismo. Es decir, puedo comentar eso. Si hasta ahora no se ha actuado con más intensidad con la Iglesia Católica, ignoro las razones de ello, pero sí que puedo decir que hay motivos de preocupación por ciertas prácticas de la Iglesia y sí que en los últimos tiempos sí que se han hecho algún tipo de acciones al respecto. ¿Y ese informe para cuándo sería? No, sería para mayo del año que viene, o sea que vale. aún queda un tiempo. José Luis Escario, de Fundación Alternativas, dice: la reciente primavera árabe ha conseguido expulsar del poder a dictadores, algunos, menciona. Sin embargo, no parece que se haya hecho demasiado en cuanto a la repatriación de activos expoliados, muchas veces cobijados en bancos de países desarrollados. ¿Piensan hacer algún tipo de acción? La verdad es que en este momento estamos trabajando intensamente todo el tema del norte de África y Oriente Próximo. Tenemos unas líneas de actuación y en este momento no pasan, sinceramente, en este momento nuestra acción no está prioritariamente la devolución de ese dinero. Para Amnistía Internacional en este momento tenemos otros objetivos prioritarios mucho más graves, como puede ser todos los procesos de falta de libertad, de ver cómo continúan reproduciéndose en muchos casos en países como Egipto, como la Nueva Libia, como todas estas situaciones todavía de grave vulneración de derechos humanos. Estamos pendientes de lo de Siria y en el tema de la devolución de capitales, la verdad es que es un tema que no estamos tocándolo en absoluto en estos momentos. ¿Y qué le parece que una revista como la revista Time nombre personaje del año a los indignados y a la primavera árabe? Bueno, en principio la verdad es que no hay un pensamiento como Amnistía. Si lo que sí que puedo decirte es que por parte mía, todo lo que, y tal como he dicho, todo lo que signifique activismo por parte de la gente, activismo no violento, reclamando derechos, reclamando libertad, reclamando justicia, reclamando dignidad, me parece muy importante reconocer que en todo el mundo hay mucha gente que está indignada y que está pidiendo, aunque no siempre, aunque Amnistía Internacional esté de acuerdo con todos los planteamientos aquí que han hecho las personas que se han manifestado con el 15M, de hecho no tenemos una valoración sobre cada punto, hay algunos en los que sí que coincidimos evidentemente, pero hay que decir que en cualquier caso nosotros eso que la gente comprometida tenga la portada de una revista, como en este caso es Time, a este nivel nos parece importante porque esta gente al fin y al cabo, siempre que lo haya hecho, reitero, por medios no violentos, que se reclame libertad, que se reclame justicia y dignidad es una cosa que es muy positiva. ¿Y qué le parecen las quejas de este movimiento sobre los malos tratos policiales? Bueno, Amnistía Internacional ha publicado informes y comunicados de prensa al respecto. De hecho, lo he señalado brevemente en mi comentario. Han habido disolución de concentrados tanto en Cataluña como aquí en Madrid, en diversas circunstancias en las que creemos nosotros que hay razones para pensar que ha habido un uso excesivo de la fuerza. Creemos nosotros, desde Amnistía Internacional, que hemos pedido investigaciones independientes al respecto para ver exactamente qué ha ocurrido y poder depurar responsabilidades, pero tenemos la sensación de que esto no ha sido así y que de momento aún estamos a la espera de que estas investigaciones se lleven a cabo tal como las hemos pedido. Le preguntan si Estados Unidos se ha abstenido de suscribir acuerdos importantes como el Protocolo de Kioto, recientemente refirmado, revisado allí en Durban, en Sudáfrica. ¿Cómo esperan que se implique en parte del Tratado de Comercio de Armas para el 2012? Bueno, va a ser igual más difícil que lo de Kioto, pero que lo de Durban. Pero hay que decir que es como lo de la pena de muerte hace 50 años. Eran 9 países solo. Ahora, en la práctica, somos 139. Es decir, no será fácil. Hace 5 años era imposible pensar en una regulación de tratado de armas. Imposible. Hemos visto como en el año 98 se prohíben lo que son las minas antipersona, Estados Unidos no, y otros países. Hemos visto como las bombas de fragmentación hace un par de años o 3 también se prohíben a nivel internacional. Es verdad que 3 o 4 países no, pero una gran mayoría de países ya las prohíben.
y estamos seguros de que un tratado universal que controle el comercio de armas es necesario. Vamos a seguir luchando y esperamos que paso a paso se puedan ir dando los avances necesarios para que realmente la gente de todo el mundo pueda vivir con un poco más de seguridad. Es que realmente la cifra de una persona por minuto que está muriendo en algún lugar del planeta que debería ser lo bastante significativa para que realmente la gente pensara que simplemente poniendo un poco más de freno a esta venta irresponsable y descontrolada de armas tiene un sentido. Comentaré una anécdota muy breve. Hace unos pocos años yo me acuerdo que hubo un problema porque Coca-Cola, por un determinado problema, unas latas que venían de Bélgica estaban contaminadas, se vendieron en Valladolid, creo que fue, y unas personas resultaron afectadas. Como tenían código de barras, se supo exactamente qué partida era, si se pudo ver toda la trazabilidad del tema. Las armas no tienen trazabilidad, las armas se venden a escondidas, se venden secretas. El 90% de la industria armamentística del mundo depende de gobiernos o están controladas por gobiernos. De manera que uno cuando ve armas en cualquier película o en cualquier situación de la vida real, tiene que pensar que 9 de cada 10 veces esas armas los gobiernos han tenido alguna participación en su compra y venta en alguna de sus fases. Y en general, lo que sí que se puede decir es que los gobiernos no saben, no contestan cuando les preguntas cómo es posible que una arma suya, en este caso del gobierno español, haya podido aparecer, o muchas de ellas hayan podido aparecer, por ejemplo, en manos de narcotraficantes en las favelas de Río de Janeiro, por ponerte un ejemplo, y eso pasa. Y nadie sabe, nadie contesta. Y yo creo que es muy importante un tratado fuerte, firme, que controle el tráfico de armas por todo el mundo. Es horrible ese dato que ha dado, de una persona por minuto. Una persona por minuto. Y preocupados todos, disculpa, por armas de destrucción masiva. Que llevamos... Sí. Bueno. Sí. Con lo que tarda Iberia, pues eso. Eduardo García, de Repsol, se atreve a preguntarle, dice, ¿qué deben hacer las empresas multinacionales que quieran contribuir al respeto por los derechos humanos? Bueno, pues deben actuar de una forma responsable en los lugares en los que actúan, forma responsable basándose en los estándares internacionales y desde luego proporcionando por un lado a los trabajadores en otros países unas condiciones de trabajo dignas y adecuadas y por otro lado no haciendo allí lo que ellos no quisieran ver aquí. Amnistía Internacional, por ejemplo, ha estado documentando el caso de la empresa Shell, una empresa petrolera, quizás la empresa petrolera por excelencia, en el delta del Níger, y se puede decir que la actitud de Shell en el delta del Níger, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de técnicos que tienen ellos son de países europeos o de gentes que vienen de países del norte y que les preocupa si en un jardín ven una planta que está ligeramente mustia, hay que decir que lo que han hecho en estos países ha sido realmente una polución increíble, lluvia ácida, problemas para la población que es completamente imposible de soportar, miles de personas desplazados por las prácticas de esas empresas, enormes tuberías que sin ningún tipo de respeto uno ve pasar por mitad de los barrios pobres de la ciudad, cercenando lo que son las vías. Es decir, lo que yo recomendaría en este caso a Repsol es eso, es una muestra y no les estoy acusando, pero que diría yo que siempre tiene que haber eso, un especial interés por lo que es la protección de los derechos de las personas que están en los territorios en los que ellos trabajan, tanto sus derechos económicos y sociales como, desde luego, medioambientales. No tenemos ninguna noticia de los españoles estos que están retenidos en el norte de África, ¿no? Sí, yo no tengo ninguna noticia en especial, ni creo que de nuestra organización se tenga ninguna noticia en especial al respecto. De hecho, lo vamos siguiendo, al igual que todo el mundo, mediante los comunicados, en este caso, de las personas que los tienen retenidos, porque parecía que la gente que había sido detenida en el campamento del Tinduf habían sido por un grupo de Al-Qaeda. Parece ser que es una escisión de estas ramas en Mauritania, que hay algunos elementos que están infiltrados entre ellos, pero la verdad es que tenemos la misma información que tiene todo el mundo porque no tenemos unas fuentes especiales de conocimiento de lo que está sucediendo con estas personas que están retenidas de forma tan brutal. Creemos que igual en Mauritania, pero no estamos seguros ni siquiera de eso. Francisco, de la Universidad Carlos III le hace una pregunta interesante. Dice, ¿de qué manera se pretende lograr la liberación de las mentes de los seres humanos? ¿De qué manera se pretende conseguir la liberación de las mentes? Bueno, es una pregunta buena. La liberación de las mentes quiere decir, sencillamente, la liberación quiere decir romper todos los miedos a la actuación. Es decir,
Antes lo he dicho con la frase de Peter Benenson, que a mí me encanta, que es la de que más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Liberar las mentes quiere decir encender velas, que la gente encienda velas, que la gente se dé cuenta que se pueden encender velas, que se pueden encender velas continuamente, que podemos, nosotros en Amnistía conocemos miles de casos de hombres y mujeres que después se han puesto en contacto con nosotros y nos han agradecido esas velas que hemos encendido en su caso por parte de miles de personas activistas. Y liberar las mentes quiere decir quitarles el miedo a que crean que nada es importante, que nada conduce a nada, que nada sirve absolutamente para nada y que ellos mismos se den cuenta que sí, que todos somos muy importantes para la consecución de un mundo en el que todos los derechos humanos estén a disposición de todos los seres humanos, y somos muy importantes porque todos podemos vernos afectados por la carencia de los mismos en un momento u otro de nuestras vidas. Pues muchas gracias, Alfonso. No le pregunta nada de arqueología, que seguro que es lo que le gusta. Es lo que hubiera deseado. Y antes de terminar, si me permites, Ángeles, antes te preguntaba, pero si me permiten, me dices que estás en un nuevo libro, ¿nos puedes decir algo? Oye, Ángeles es una vendedora apasionada, en fin, y vende bastantes libros, a alguno le interesará, seguro. Bueno, pero estoy empezando a escribir y vale. Yo creo que no conviene hablar mucho de los libros hasta que están terminados, porque a veces empiezas y no terminas. Ya. A mí ya me ha pasado, quedarme paralizada en la página 120 y no seguir. Por lo tanto, prefiero esperar a terminar. Pero bueno, algo tiene que ver con los temas que estamos hablando hoy, con la manera de ejercer el poder. Lo que pasa que voy a intentar tomármelo un poco a risa todo, ¿no? Bueno, eso está bien, eso está bien. Bueno, pues para perdonar que no podía hacer todas las preguntas que han llegado, pero para cerrar el acto, como decía, tiene la palabra Ernesto Mata, que es presidente del Consejo Asesor de Abertis en Madrid. Sí, pues como siempre, muchas gracias a Nueva Economía, a su Foro Nueva Sociedad, a su presidente José Luis Ludier por invitarnos y brindar esta tribuna para la Amnistía Internacional, ha podido expresar lo que es tremendamente interesante y con mucha injundia. Gracias, Ángeles Caso, por su brillante presentación de Alfonso López, que en tan pocas palabras he sido capaz de resumir lo que es. Yo me he quedado francamente asombrado. En el fondo, si el libro es así, pues enhorabuena, anticipadamente, ¿no? Y también gracias al moderador, al buen amigo José Manuel, por ordenar también las preguntas, que eso no es fácil, ordenar las preguntas, créeme, no es nada fácil, Por último, y refiriendo también a Ángeles Caso, yo me quedaría con una frase que me ha impactado, que es un poquitín el ser de Amnistía Internacional, que es lamentable que exista la Amnistía Internacional. Y a continuación, ¿qué sería el mundo sin Amnistía Internacional? Lo hemos podido comprobar, 3 millones de socios, 150 países, 17.000 informes, 7.300 misiones de investigación, y también pues un país donde cuando empezó esto, y todo esto a partir de un brindis en Bancada de los estudiantes en Portugal, que tiene su mérito, Es decir, pues hombre, 9 países sin pena de muerte y ahora 139 países sin pena de muerte, es fundamental. Queda esa asignatura pendiente de la muerte por minuto, que es francamente impactante. Y por último, también desarrollar los derechos humanos, que eso siempre es una serie pendiente y más aún queda mucho por hacer. Y por último, y esta vez sí que por último, todo esto financiado con 90% por 60.000 socios, que implica su independencia, que es la fuerza, para mi punto de vista, la grandísima fuerza de Amnistía Internacional. Por favor, seguir con esta misión y para adelante. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir una cosa? Me salto el protocolo, ya sé que no toca. Yo soy socia de Amnistía y soy ciberactivista. A menudo nos llegan peticiones desde la organización para que firmemos cartas pidiendo la excarcelación o la no ejecución de un determinado preso o presa encerrado en tal país y tal. Cuando unos meses después te llega el siguiente mail, que es el que te comunica que eso se ha conseguido gracias a la lucha que han hecho pues, muchos cientos de miles, incluso millones de personas en todo el mundo, os aseguro que es una inmensísima satisfacción. Aunque solo sea por eso, vale la pena ser socio de Amnistía Internacional. Muchas gracias. Muy bien. Y feliz año, feliz año.